Muy buenos días, bienvenido a todos de nuevamente al programa Mundo Cuidis. Soy Jesús Rodríguez, soy cofundador y director de operaciones de Cuidis Salud, el primer ecosistema de salud integrado con las universidades. En esta ocasión tenemos invitado de nuevo al doctor Jorge Fernández. Él es médico graduado de la Universidad de La Salle con una especialización en medicina holística en la Universidad de Arizona. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la medicina integrativa. Buenos días, Jesús. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo. Vamos a iniciar explicándole un poco a la audiencia qué es la medicina integrativa y en qué caso deberíamos acudir a un médico integrativo. Claro. Mira, gracias por invitarme de nuevo. Primero, gracias. Es un honor estar con ustedes. La medicina integrativa, como lo mencionamos la vez pasada, es una medicina básicamente orientada a la salud y al bienestar de la persona, diferente de lo que se hace hoy en día, que es la medicina orientada a la enfermedad y a los problemas. Muy enfocada en todo lo que tiene que ver con los estilos de vida de las personas y fundamentada fuertemente en la relación médico-paciente. ¿Esto como a quién beneficia o como por qué lo usaríamos, no? Sí, ¿en qué momento una persona requiere o siente que tiene que ir a un médico integrativo? Mira, yo creo que a mí me gusta un concepto que es un concepto un poco viejito, pero que ejemplifica muy bien lo que es el médico integrativo, y es el médico de cabecera, ¿no? Todas las personas que requieran de un profesional que los conozca muy bien, no solo en el tema de qué medicinas darle, sino cuál es el estilo de vida que lleva esa persona, en qué momento de su vida está, como para darle un seguimiento más personal, es el tipo de persona que lo necesita. Concretamente, cualquiera que tenga algún padecimiento crónico, que necesite un seguimiento por largo tiempo, donde va a haber diferentes momentos que atender diferentes cosas. Sí, problemas oncológicos. Problemas oncológicos, todos los problemas crónicos que hoy nos tienen como saturados, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también mucho la gente que no tenga ninguna enfermedad hasta ahora, pero que quiere prevenir y que quiere mantener y optimizar su salud, la medicina integrativa definitivamente les puede apoyar a cómo llevar un estilo de vida que te permita vivir más sano por más tiempo. Sí, como tú mencionas, ese médico de cabecera que uno lo conocía de hace años, en los tiempos de los abuelos, que conocía el ambiente, conocía la familia, conocía a tu papá, a tu mamá. Era una relación más personalizada en ese sentido. Muy interesante, Jorge. Y siempre se menciona que la mejor medicina es la prevención. Y vemos que hay varias formas de cuidarse según la medicina integrativa. Sí. ¿Cuál es tu recomendación para estos casos? Mira, obviamente justamente es lo que hablamos, ¿no? Cada caso es muy personal, pero nosotros como médicos integrativos apoyamos a los pacientes que ya se atienden con un doctor convencional, digamos, en complementar ese tratamiento con otras 8 áreas, ¿no? Lo primero es el sueño, o sea, vemos, no sabes tú, hoy en día, todo lo que sabemos de lo sanador que es una buena calidad de sueño, ¿no? Y eso es algo que pues quien esté aquí tratándose de alguna enfermedad crónica quizá nunca le han dicho cómo dormir para esa enfermedad. No, y a veces uno dice que duerme 8 horas, pero realmente uno no descansa. Y después estás todo el día que te afecta muchísimo. Sí, no solo es el tiempo, sino los horarios y bueno, hay muchas cosas que hacer acerca del sueño. Otro tema es la nutrición. Y cuando digo nutrición no hablo de estas dietas de comer 2,000 calorías al día. Ni 8 veces al día. Exactamente, sino para cada padecimiento y para un poco el perfil de cada persona, cuáles son las intervenciones nutricionales específicas que le pueden venir bien a ese caso, ¿no? Sí, porque mucha gente que se entra a internet, agarra una guía de una dieta y dice que es perfecta para él y realmente no. Exactamente. Esa es una. Otra cosa, hablamos de movimiento. Hoy en día la palabra ejercicio está muy de moda. Y todo el mundo pensamos que, estoy enfermo, tengo que mejorar mi salud, tengo que hacer ejercicio. Eso significa ponerme a correr, ir al gimnasio o algo así, ¿no? Como loco sin revisar exactamente cómo está tu condición física. Exacto. Y hay casos en los que a lo mejor, yo por eso hablo de movimiento, en tu vida diaria puedes simplemente tener mayores niveles de actividad, como caminar hacia el trabajo, estacionarte un poco más lejos de la oficina. Es decir, analizamos la capacidad física del individuo y vemos realmente cuál es el programa de incremento en la actividad
que podemos tener, y no necesariamente es ejercicio aeróbico de alta intensidad, ¿no? Sí, por lo menos ir para tu trabajo en bici, como dices tú, estacionarte más lejos y caminar. Claro. Sí, eso es muy importante. A veces es verdad, como lo dices, uno piensa que esa actividad física es ir al gimnasio, empezar a correr a un maratón, y no, tú puedes hacer cosas que, aparte que el tiempo no te lo permite. Exactamente, y eso es algo muy importante que tú dices, como con la vida que yo tengo integro medidas de estilo de vida, y no te voy a pedir que cambies de vida y entonces ya no lo vas a hacer, ¿no? Que eso es lo que sucede mucho hoy en día. Otra cosa es el manejo del estrés. Yo creo que si tú alguna vez has estado enfermo de algo o tienes a alguien que está enfermo, es muy estresante, ¿no? Y además, aunque no estemos enfermos, vivimos en una sociedad que nos estresa, en un entorno muy estresante, por ejemplo, aquí en la ciudad. Y el estrés te termina afectando y enfermando. El estrés definitivamente influye mucho en el pronóstico de una enfermedad o en qué enfermedades tenemos más propensidad a desarrollar, ¿no? Entonces, nosotros somos expertos en ayudar a las personas no a que no se estresen, eso es imposible, pero a cómo manejar el estrés de la vida cotidiana de una forma efectiva. Perfecto. Bueno, ahora los invito a que veamos el video que explica en qué consiste Cuidisalud. En muy poco tiempo, la tecnología ha reinventado estilos de vida y modos de interacción. En el sector de la salud y bienestar, hemos integrado una herramienta que generará oportunidades y beneficios nunca antes vistos, facilitando que sus servicios lleguen directo a la puerta del hogar. Presentamos Cuidis, el primer ecosistema integral de salud que vincula, promueve y activa a profesionales, especialistas y proveedores de prestigio con una red de usuarios que demandan servicios accesibles, tangibles y bien dirigidos. Cuidis garantiza profesionales en salud altamente calificados y certificados por sus universidades, las cuales mantienen una participación activa en línea, monitoreando la actividad de sus egresados y las evaluaciones que realizan los pacientes atendidos. Además, las mismas universidades ofrecerán estudios, cursos, investigación y noticias del mundo de la salud para toda la comunidad, contribuyendo a mantener un desarrollo continuo y productivo. Con Cuidis podrás tener acceso a distintas áreas de especialidad en salud y bienestar, además de poder acceder a privilegios, promociones y beneficios exclusivos, asegurando garantía, confianza y seguridad. Ahora, los servicios de salud podrán estar al alcance de todos. Cuidis, el ecosistema integral de salud a domicilio que vincula, promueve y activa. Bueno, volvemos. Ya vimos el video donde explica qué somos y qué hacemos en Cuidisalud. Bueno, para proseguir con la entrevista, Jorge, en la medicina integrativa vemos que hay términos como patogénesis y salutogénesis. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste y cuál es la diferencia? Claro, y esta es una de las distinciones más importantes que creo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Hoy en día una consulta médica tradicional está muy orientada a cuál es la enfermedad del paciente, ¿no? Cuáles son los síntomas que tenemos que manejar, qué es lo que está causando la enfermedad y cómo mitigamos eso de alguna forma. Pero pocas veces se centra en cómo durante este trayecto de mitigar síntomas, de encontrar una causa, podemos apoyar el bienestar del paciente y cómo podemos también trabajar en equipo con los mecanismos naturales o digamos intrínsecos del cuerpo para sanar. Entonces, eso es la patogénesis, una consulta donde yo me enfoco en qué síntomas tienes, qué medicina tengo que darte para que esos síntomas se controlen y estudiar tus laboratorios, ¿no? Sí, como el origen, de dónde Exactamente. Okay. La salutogénesis complementa, no es que sustituye esto, sino aparte complementa de, ok, tenemos todo eso, pero también tú eres un ser humano y como ser humano eres más que solo un cuerpo, ¿no? Claro. Eres también una serie de pensamientos, eres un espíritu, eres una... Sí, al final somos seres vivos. Exactamente. Entonces, ¿cómo te apoyo durante este proceso a que alcances la sanación? Nosotros creemos que aunque no se resuelva la enfermedad, podemos sanar. Es decir, cualquier individuo, no importa lo que tenga, puede acceder a una vida de plenitud y a una vida de continuo desarrollo. Y esa es la parte que también integramos al tratamiento a través de esto que se llama la salutogénesis. Sí, sería como llevar una mejor vida aunque tengas una enfermedad. Exactamente. O sea, igual también en el ambiente familiar, me imagino. Sí, que lo vemos, ¿no? A veces una enfermedad es el detonante para que una persona viva bien, como nunca vivió, ¿no? Que sane sus relaciones, que realmente empiece a dormir mejor, empiece a alimentarse mejor. Y la gente enferma a veces, y digo enferma,
termina viviendo de forma más saludable que los que no tenemos ningún diagnóstico. Y es por eso. Sí, es lamentable que de repente uno llegue a ese extremo, las personas llegan a ese extremo para darse cuenta todos los cambios que tienes que hacer en términos de salud. Y eso también afecta al ambiente familiar, tener un enfermo crónico, un padecimiento, un problema oncológico. Y yo creo que eso es excelente, que se trate no solamente el origen de la enfermedad, sino cómo conllevarla. Sí. Porque a veces hay enfermedades que, bueno, no tienen una solución, pero se puede prolongar y mejorar ese estilo de vida. Sí. Y como bien dices, también tratamos a la familia, es decir, apoyamos a crear ambientes sociales que apoyen el proceso de salud de la persona, pero también de los que están alrededor de ella, porque son muy importantes. Y hablando de la salutogénesis, se enuncia que implica que cada persona descubra su forma de llevar su vida, su forma de decidir cómo es su cura, pero eso y su bienestar, pero no hay un cierto riesgo que la persona termine o automedicándose o claro, que de repente no tenga o se descuide y no pueda claro, realmente no vaya a un especialista a ver su padecimiento, claro, sino que confíe en otras medicinas alternativas y descuide esa parte. Sí, y eso creo que sucede mucho. Hoy en día está de moda este término del wellness y del autocuidado. Exacto. Y a veces confundimos autocuidado con yo solito decido qué hago. El médico integrativo lo que busca es ser una guía para la persona en medio de toda la... Si tú hoy te metes a Google vas a encontrar lo que quieras, ¿no? Entonces, en medio de toda la gran cantidad de información que tenemos hoy en día, nosotros somos alguien que guía a los pacientes a través de esto, porque como bien lo dices, la salud es un viaje muy personal. Cada vez hay más evidencia científica de que lo que una persona necesita para vivir bien quizá no es lo mismo que otros para vivir bien, ¿no? Entonces, correcto, nosotros, por supuesto, sí es mucho una decisión autogenerada por las personas, pero guiada por alguien que sabe del tema. Sí, porque igual los tratamientos no funcionan, no es algo, no es una sola clave que, bueno, ese tratamiento sirve para todos. Al final tienes que personalizar ese tratamiento, porque sí, todas las personas no reaccionan igual. Y sobre todo en tema de estilo de vida. El estilo de vida óptimo para cada persona es súper distinto, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Es un arte y nosotros decimos que es un viaje que hay que descubrir junto con el paciente. Perfecto, muy interesante, Jorge. Por último, aprovechando tu experiencia, ¿qué tan importante puede ser que un paciente de una enfermedad crónica, que la tienes de una manera convencional o desde una perspectiva integrativa? Pues como te decía, yo creo que lo que hace la medicina integrativa es darle un tratamiento mucho más completo, y esto apoya no solo al paciente sino al médico principal del paciente, como a poder mejorar los desenlaces de esa persona, de esa enfermedad, ¿no? Porque mientras que el médico, nosotros trabajamos en equipo con especialistas, definitivamente, que ellos atienden el problema de la enfermedad como tal, nosotros complementamos con lo que ya te decía, el tema del sueño, de la nutrición, del tratamiento más integral, del manejo del estrés, pero también con lo que hablábamos de cómo seguir viviendo una vida de conexión, de propósito, cómo tener relaciones saludables, y por último también cómo crear un ambiente alrededor que me ayude a mitigar las cosas que de mi ambiente pueden estar no ayudando a mi proceso de salud, ¿no? Sí, y cuando mencionas lo del ambiente, ¿qué ventajas tiene que a un paciente crónico o una enfermedad degenerativa lo atiendan en su casa o en su hogar, específicamente alrededor de su familia, con la diferencia que de repente puede estar hospitalizado? Sí, bueno, en casos, por ejemplo, como pacientes terminales, hay muchas veces no nos preocupamos por el bien morir de la gente, ¿no? Sin embargo, también, por ejemplo, en enfermedades crónicas hay muchos temas ambientales como la calidad del aire, ¿no? O sea, la calidad del aire que respiramos en casa, en pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, cómo podemos apoyarlos a que al menos en casa respiren un mejor aire, ¿no? Todos estos químicos o disruptores endocrinológicos que se llaman técnicamente, que hay hoy en día en los plásticos, en los forros de algunos muebles, cómo podemos limitar la exposición de eso en pacientes con enfermedades endocrinológicas para apoyar lo que ya se está haciendo desde el lado médico, ¿no? Es un poco lo que hacemos, como limpiamos de contaminantes el ambiente donde las personas se desenvuelven todo el tiempo. Es decir, que ustedes apoyan al familiar para crear ese ambiente.
Exactamente. Sí. Y algo muy interesante que he leído de la medicina integrativa, que es como un conjunto, que no es solamente un médico, sino que detrás hay también como un equipo que apoya, que puede ser un nutriólogo, un psicólogo. Hablamos más del equipo ideal que puede atender a un paciente. Depende mucho, y siempre como que en medicina integrativa la respuesta siempre es depende, ¿no? Pero depende mucho de la enfermedad, pero sin duda en todas estas 8 áreas que te mencioné, pues hay gente especializada en cada una, ¿no? Entonces, lo que el médico integrativo hace es, junto con el paciente, descubrir qué necesitamos hacer hoy, ¿no? O sea, hoy tenemos que enfocarnos en tu sueño, en tu nutrición, o en el medio ambiente en el que estás, o en sanar tus relaciones para que te apoyen durante tu enfermedad. Y con base en el perfil, hacemos un plan de salud. Y el médico integrativo se encarga de coordinar un equipo de especialistas, como bien dices, que vayan haciendo las recomendaciones pertinentes en el tiempo adecuado y que el paciente como que entienda, porque también a veces pasa que cuando alguien se enferma le hacemos tantas recomendaciones que la gente se confunde y dice, bueno... Sí, se abruma porque ya no sabe qué hacer. Es muy abrumador. Sí, sí. Entonces se trata de programarlo, de hacer intervenciones programadas, coordinadas, y que siempre el médico titular del paciente, digamos, sepa bien qué se está haciendo, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, siempre tenemos que crear un equipo, y cuándo o cómo depende mucho del viaje de cada persona, ¿no? Para finalizar con las preguntas, Jorge, en México, ¿cómo se está desarrollando esa área de la medicina? Hay muchos especialistas, ya en las universidades se da medicina integrativa, porque tú eso lo estudiaste en la Universidad de Arizona. Así es. Allá ya tiene muchos años en esta área, pero en México se está dando esto. Mira, para sorpresa nuestra, en las últimas semanas nos hemos dado cuenta que sí hay universidades, escuelas de medicina en México que están ya como empezando a armar programas de medicina integrativa. Y nosotros lo que hacemos en ITERIS, que es el proyecto que yo tengo, junto con la Universidad de Arizona, que es donde yo estudié esto, estamos trayendo a México programas educativos para profesionales de la salud que quieran capacitarse en esta forma de hacer medicina. Estamos por empezar alianzas con universidades también para pues que ellos tengan el material que se da en el país donde nació, ¿no? que es allá de la universidad que tuvo el primer programa de medicina integrativa. Entonces, sí, en México está empezando a haber cosas, nosotros venimos a complementarlas con toda esta plataforma, y también te diría que hemos encontrado algunas clínicas o algunos organismos que se hacen llamar como de medicina integrativa, pero que no cumplen las buenas prácticas de esta especialidad. Sí, son los famosos cursos y diplomados rápidos que tú ves en muchas áreas, en fisioterapia, en nutrición. Exacto. O clínicas que lo que hacen es dar alguna terapia alternativa y dicen que eso es medicina integrativa. Y nosotros, mientras que sí utilizamos terapias alternativas a veces, pero como complemento, eso no es lo único que hacemos. Entonces, yo lo que diría es, siempre que alguien te diga que hace o que te va a dar un tratamiento integrativo, verificar cuáles son las certificaciones. Y hoy en día, si no es de una escuela de medicina mexicana que tenga un programa avalado, o de una universidad estadounidense o española, que también hay, muy probablemente no lo sea. Sí, como tú comentas, mucha confusión con la medicina alternativa y la medicina integrativa. Exacto. Y una pregunta, para un joven que está por graduarse de médico general, ¿cuáles son los requisitos para estudiar esa área? Yo creo que es mucho tener un pensamiento muy científico, porque en la medicina integrativa tocamos áreas que a veces parece que no son científicas, como el manejo del estrés, la medicina cuerpo-mente, ¿no? Y la verdad es que si alguien se pone a estudiar estos temas va a ver que hay mucha literatura. Entonces, tener una mente científica en el sentido de estar abierto a un conocimiento que quizá nunca aprendió durante la carrera, pero que ahí está. Sí, porque lo que le dan a la carrera es algo muy científico y la parte como que lógica. Es muy enfocado a la patogenia, como hablábamos, ¿no? Pero enfocado a la salud, hay mucha otra literatura que no nos enseñan y que hay que estar abiertos a entender. Uno. La otra es, sí creo definitivamente tener un compromiso con ir un poco más allá de las causas de la enfermedad y atender a la persona completa. Nos tiene que gustar mucho el trato interpersonal, que hay personas que no les gusta. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es un tema que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para ver los detalles y realmente todo lo que es el beneficio de la medicina integrativa. Verdad que muchas gracias por acompañarnos, y recuerden
que Cuidis, esto es una plataforma de servicios de salud a domicilio. Ustedes pueden entrar en Cuidis si requieren algún requerimiento de un profesional que vaya a su casa. Métanse en cuidis.com y busquen su profesional que va para su casa. Queremos recordarles que la semana que viene, por ser Viernes Santo, no vamos a tener el programa. Vamos a seguir el programa el día 26 de abril, como vamos a tener un invitado muy especial, como siempre, que vamos a hablar temas de salud para toda la comunidad Cuidis. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias. Y muchas gracias a todos. Gracias.